Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros en el módulo 1 en lo correspondiente a sustancias puras. Vamos a hacer el tercer ejercicio de buscar estados termodinámicos en las tablas. Continuamos con el agua. Dice, complete esta tabla para el agua. Dice, nos dan temperatura, nos piden presión y nos dan el volumen específico. Y nos dicen que describamos la fase. Bueno, estrategia. Voy a tomar la misma estrategia del ejercicio 1. Dice, se busca comparar una de las propiedades con las condiciones de saturación para verificar en qué zona se encuentra el estado buscado. ¿Es correcta esta estrategia para este ejercicio? Sí. ¿Por qué? Porque no nos están diciendo en dónde están. Tenemos que averiguarlo. ¿Ok? Bien. Entonces, sacamos los datos. Tenemos agua a 50 Celsius y 7.72 metros cúbicos por kilogramo. Como tenemos temperatura, pues vamos a usar la tabla del agua entrando por temperatura. ¿Ok? Entonces, ahí está la tabla 4. Entrando por temperatura es porque la primera columna es la de temperatura. Bien, entonces fíjense, ¿qué tenemos acá? Voy a hacerlo de las dos maneras, de la manera gráfica y de la manera apelando al concepto. ¿Está bien? Bien, lo primero, tenemos volumen específico, vamos a poner el puntero. Tenemos volumen específico 7,72. ¿Está bien? ¿Cómo es este 7,72? Fíjense, este recuadro amarillo. El volumen específico G es 12.026, es mayor. ¿Ok? O sea que en sobrecalentado no está, porque tendría que tener un volumen específico mayor. Y el volumen específico F, o sea, el de líquido saturado, es 0.001012, es menor el volumen específico F. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado termodinámico se encuentra en un estado intermedio entre el volumen F y el volumen G. ¿Esa qué zona es? La zona de equilibrio líquido-vapor. Como es la zona de equilibrio líquido-vapor, podemos asegurar que hay equilibrio líquido-vapor, en consecuencia hay título o calidad, que se denota con la letra X. ¿Ok? Pero para efectos de responder lo que nos están pidiendo, como el estado es un estado de saturación, podemos asegurar que la presión a la cual está la sustancia se corresponde a la presión de saturación. Entonces, la presión que nos están pidiendo es presión de saturación a 50 grados centígrados, 12.352 kilopascales. Y la descripción de la fase es equilibrio líquido-vapor o vapor húmedo. ¿Está bien? Ahora, no nos vamos a quedar con esto porque vamos a aprovechar el ejercicio. Entonces, aquí ya estaría resuelto el ejercicio, pero vamos a ir un poco más allá porque necesitamos ejercitarnos en esto de manejar la tabla. Entonces, bueno, el concepto de calidad era volumen específico menos volumen específico es F partido de volumen específico G menos volumen específico F. ¿Ok? Bien, si sustituimos, porque todos los datos los tenemos, nos da que la calidad es 0,6419. Es normal que la calidad se exprese así en forma decimal o que se exprese en tanto por ciento. Entonces la calidad es posible que les digan la calidad es de 0,6419 o es posible que les digan la calidad es de 64.19%. ¿Ok? Entonces en términos porcentuales la calidad va de 0 a 100 y en decimales va de 0 a 1. ¿Ok? Bien, como tenemos calidad, pues entonces, y tenemos la tabla, pues vamos a aprovechar de calcular todas las demás propiedades, energía interna, entalpía y entropía, aunque en estos momentos no vayamos a usar esos valores, solamente es por practicar. Entonces, la energía interna sería, tiene el mismo modelo del volumen específico, U sub F más la calidad por U sub G menos U sub F, o el título. Cuando se sustituyen los valores que aparecen aquí en la tabla de 209.33 y 2442 da eso que está allí. Fíjense que aquí hay algo bien interesante y que voy a aprovechar el ejercicio para decirlo. Aquí hay una columna que dice U sub FG. U sub FG es como esto se usa mucho, estos cálculos se hacen muchas veces.
U sub FG ya es la resta U sub G menos U sub F. Entonces, para efectos de cálculo, si ustedes quisieran, en vez de leer U sub G y leer U sub F, pues entonces leen solamente U sub FG y no hacen la resta. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque es una fuente menos de error. ¿Ok? Para entalpía es la misma historia y fíjense que aquí también aparece HFG. ¿Ok? Y da 1738 contantes. Luego para entropía 543,52. Es importante notar lo siguiente. Como la propiedad está entre líquido saturado y vapor saturado, las propiedades tienen que dar entre esos valores. ¿Sí? O sea, no es posible que, por ejemplo, que estuviéramos buscando energía interna y que la energía interna nos diera superior a 2442. No puede ser. Está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque el estado termodinámico es un estado intermedio entre el U sub F y el U sub G. Luego no puede dar mayor ni menor que esto. Está entre esos dos. ¿Ok? Entonces es una manera de que ustedes verifiquen que las cosas están bien o están mal. Bien, ahora vamos a graficar este asunto. Como entramos por temperatura, estoy eligiendo un gráfico temperatura-volumen específico. Y el estado termodinámico es algo como esto, un punto rojo en alguna parte de la campana. La temperatura es 50 grados porque lo dice el dato del problema, y el volumen específico es 7,72. ¿Qué fue lo que hallamos? La presión de saturación de 12,352 kilopascales. ¿Está bien? Y entonces tenemos todo lo que podemos sacarle, toda la información que podemos sacar de la tabla respecto de este estado termodinámico está listo. Entonces este problema ha quedado sencillamente frikis mortis caraveros tetus. Es todo. Si te ha gustado, dale like, compártelo, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Muchas gracias. Continuamos.